Hola, mis amigos. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por estar conosco en más un webinar en español, cómo gestionar el riesgo de heladas con la supervisión remota de Robonet. Muchas gracias a todos por aquí estar con nosotros. Si ustedes tienen alguna pregunta, escríbala en el cuadro de preguntas en la parte inferior del panel de control del seminario web de GoToMeeting. Yo haré todo lo posible para responderte durante este seminario, pero si acaba el tiempo, luego que no pueda responder, nos aseguramos de hacer un seguimiento con ustedes al día siguiente. Probablemente como este es un webinar corto, nosotros no tenemos mucho tiempo para las respuestas durante el webinar y haremos el seguimiento en 1 o 2 días de todas las preguntas que ustedes, todas las dudas que tienen. Yo soy César Silva, yo asumí este cargo en septiembre de 2019, tengo experiencia de básicamente 6 años con equipos OnSet, yo fui gerente de ventas del distribuidor brasileño de OnSet y siempre mi enfoque fue para mercados agrícolas y ambientales y ahora responsable por toda línea para América Latina. Juntamente con nosotros está Richard Fontes Rodríguez, nuestro gerente de marketing de producto ambiental al aire libre y agrícola. Richard también está connosco desde 2019 y durante este seminario, Richard estará nos auxiliando con las respuestas que usted tiene respondiendo en línea para ustedes. Bueno, sobre OnSet, nosotros somos líderes en registradores de datos desde 1981, probado y por el tiempo, son confiables, aprobado por nuestros clientes en la área de investigación, que los implementan en los entornos naturales más hostiles del mundo. Tenemos una red global de distribuidores, hacemos los registradores de datos de la marca Hobo, y el único objetivo es el registro y el seguimiento de datos. Una empresa fundada en 1981, está ubicada en Cape Cod, Massachusetts, operaciones de manufactura Lean Manufacturing y tenemos la certificación ISO 9001-2015. Por nuestra agenda hoy, vamos a hacer un pequeño resumen de Frost, o sea, heladas, los tipos de heladas, métodos de mitigación de heladas, introducción a Robonet, ejemplos de algunos clientes y emparejamiento de sensores de configuración de los alarmas en la plataforma Robolink. Bueno, sobre la helada. Las heladas son un fenómeno bien conocido por los productores rurales, que genera gran preocupación por las pérdidas económicas que ocasiona a los cultivos, definida como la congelación de los tejidos vegetales que provoca la muerte de las plantas, o sus partes rojas, ramas, frutos, talo, etc., justamente por la baja temperatura del aire que llega a los 0 grados, con o sin formación de hielo en la superficie de los tejidos. Pues, ¿cómo se forman? Existen diferentes tipos de heladas. Tenemos la helada de advección o vento frío, que son provocadas por vientos fuertes y constantes, con temperaturas muy bajas durante muchas horas seguidas. El aire frío secará el follaje y hará que muera. La advección de aire frío resulta de la entrada de masas de aire frío provenientes de la región polar. Tenemos las heladas por radiación, que se produce cuando hay un enfriamiento intenso de la superficie debido a la pérdida de energía en noches despejadas, provocada por un sistema de alta presión que inhibe la formación de nubes en el cielo, facilitando la pérdida de radiación de la superficie a la atmósfera. Tenemos la helada mixta, que es una situación en la que se dan en sucesión los dos procesos anteriores, es decir, la entrada de aire frío y seco, que se estanca sobre la región, favoreciendo una intensa pérdida de energía durante la noche. Y a helada de canela, que es provocada por el viento que sopla colina abajo en noches de intenso enfriamiento de la superficie. El viento congela la savia que pasa por el talo de las plantas cercanas del suelo, canela de la planta, por lo que los vasos conductores de la savia en esta región son necrosados
apareciendo el color oscuro. Bueno, existen varios métodos de prevención de heladas y nos centraremos en las máquinas eólicas y el uso de riego, que son los métodos de mitigación más comunes en los que vemos que se utilizan nuestros equipos. Las máquinas de ventos, que son ventiladores grandes que extraen aire más cálido de los cultivos superiores para mezclarlo con aire más frío a la altura del cultivo, y la irrigación, que es justamente el uso de agua para proteger los cultivos de temperaturas bajo cero. Bueno, problemas con los métodos de protección contra helada. Si bien que son efectivos, el funcionamiento de máquinas eólicas o bombas de riego tienen un costo. En términos de tiempo y dinero, sus opciones son que usted permanezca despierto toda la noche, mirando un termómetro y, con suerte, teniendo en cuenta correctamente las diferencias de temperatura entre el termómetro y los diferentes puntos del campo. Puede usted simplemente rociar, regar o hacer funcionar máquinas eólicas según un pronóstico de tiempo, pero eso genera desperdicio. Y los pronósticos solo son confiables para las noches con un movimiento de aire decente. Y noches tranquilas con cielos despejados, las temperaturas pueden variar mucho de un punto a otro. Otra cosa, para las máquinas eólicas también quiero afirmar que de hecho hay una inversión para que tenga una máquina, para que su uso sea eficiente. Usted tiene que saber si está ocurriendo un proceso de inversión o no. Además, ejecutarlos con demasiada frecuencia puede molestar a los vecinos. Es un problema también. En se tratando de términos de custos, echemos un vistazo a un agricultor que usa riego para proteger sus vallas de las heladas. Con una mezcla de bombas de propano y óleo diésel, estima que usa alrededor de 80 galones de combustible durante una noche helada de 10 horas por bomba, a $280 por galón, que equivale a $240 por bomba por noche. Este agricultor tiene un total de 11 bombas en funcionamiento. Eso equivale a unos $2.500 por noche helada, solo por combustible. Y esto no incluye los costos de mantenimiento o reparación. También usted puede tener otros costos asociados que ocurren en muchas regiones por el consumo de agua. La agua de la naturaleza en muchos países está siendo monitorada y su consumo ya es cobrado por el gobierno. Bueno, un sistema de monitoramiento de campo inalámbrico Robonet. Esta nuestra solución Robonet, para que usted supervise las temperaturas en varios puntos de sus campos con un solo sistema. Obtenga datos y alertas casi en tiempo real según sus necesidades. Para la protección contra las heladas, por ejemplo, usted establece un umbral de temperatura baja y el sistema Robonet le enviará una alerta por mensaje de texto notificándole del riesgo de heladas. A continuación, puede actuar para evitar daños. También puede hacer que nuestras estaciones enciendan automáticamente sus bombas o máquinas de viento para que ni siquiera usted tenga que levantarse de la cama. Eso es muy interesante. Además de monitorear la temperatura, también puede monitorar las condiciones climáticas y la humedad del suelo, por lo que puede obtener valor que es de esta estación durante todo el año, no solo durante los periodos de heladas. Y también usted puede monitorar las amenazas de insectos y enfermedades por los cambios de humedad del aire principalmente. Entonces hay aquí la generación de histórico. Entonces, saber el histórico de su propiedad es muy importante porque el clima se repite, las lluvias, el frío siempre llegan básicamente en las mismas fechas, que si usted tiene el histórico, saberás muy bien cómo prevenirse. Bueno, el sistema Robonet. En el centro de Robonet están las estaciones. ¿Okay? Estas son las estaciones. El RX
2100 de la izquierda proporciona una opción de bajo costo adecuada para la mayoría de las aplicaciones en las que solo busca monitorar las condiciones y no necesita agregar capacidades, como por ejemplo relés o sensores de terceros. Esta estación también está disponible solo con la conectividad de celular. La RX 3000, a la derecha, ofrece opciones de conexión Wi-Fi, Ethernet y, además de estas, celular, ESM. También le permite cambiar el monitoreo remoto con el monitoreo del nivel de agua para pozos y tanques, entradas analógicas para sensores de tercero, para medición, por ejemplo, de flujo de agua en tuberías, o un relé que puede activar automáticamente el arranque de una bomba cuando se recibe una alerta. Digamos, cuando usted recibe una alerta de helada, una bomba inicia el riego, baseado, por ejemplo, en un sensor de temperatura, donde usted crea un umbral bajo y que cuando la temperatura llega en aquel umbral se starta automáticamente con uso de relés su mecanismo de acción contra la helada, sea la bomba, sea el ventilador, sea el riego, etc. Bueno, con una descripción general, el sensor de temperatura y humedades inalámbricos de los sistemas Robonet proporciona una solución muy rentable y escalable para el monitoreo de la temperatura del aire, temperatura del suelo y temperatura de la agua en la web. Los sensores inalámbricos de Robonet comunican datos directamente a la estación, Robo RX 3000 o Robo Micro RX, o pasan los datos a través de otros sensores inalámbricos a la estación central. O sea, es una red mesh donde los sensores se comunican entre sí hasta llegar a la estación central. Están preconfigurados y listos para se implementar y se accede a los datos a través de Robolink, que es una plataforma innovadora de OnSet baseada en la nube. Cuanto a las funciones inalámbricas de estos sensores, podemos decir que a tecnología de autorreparación de malha inalámbrica de 900 MHz, un alcance inalámbrico de 400 hasta 600 metros, podendo repetirse hasta 5 veces. O sea, usted consegue posicionar un sensor hasta 3.000 metros de rayo de su estación. Usted consegue posicionar hasta 50 sensores inalámbricos para una única estación Micro RX o RX 3000, que vão te dar 336 canales de dados. Basta que usted simplesmente presione un botón para unirse a la red inalámbrica. Es como emparejar tu móvil con el equipamiento de son de tu coche. Memoria integrada para garantizar que no se pierdan datos y alimentados por baterías AA recargables y con un pequeño panel solar incorporado. Estos son los sensores inalámbricos bastante utilizados para protección contra heladas. Bueno, tenemos aquí un ejemplo de protección utilizada en arándanos. Mira que los brotes tempranos son susceptibles a daño por heladas. Los arándanos se cosechan a finales de año y por lo tanto corren el riesgo de sufrir daños por heladas. Su cosecha es de finales de septiembre a principios de noviembre, cuando ahí ya tenemos una situación de invierno en los Estados Unidos, donde las temperaturas durante la noche pueden acercarse o bajar de su resistencia. Entonces, los arándanos también tienen un mayor riesgo de sufrir lesiones por heladas debido a su posición baja en los pantanos. Vemos aquí, en este caso, vemos un ejemplo simple de un productor de arándanos local que monitora el riesgo de heladas. Trabajamos con este productor para identificar el lugar de su granja, donde las temperaturas son más bajas. En este caso, después de años de cultivo, el productor sabía dónde era más probable
que ocurriría primero el daño por heladas. Y en este caso, como puede ver en la vista del mapa del agricultor, se utilizó un único punto de temperatura. Mira que aquí está el RX 3000 o la RX 2100. Aquí usted puede agregar más 10 sensores cableados, ¿ok? Caso necesite, caso quieras. Y mira dónde ella posicionó el sensor de temperatura. Entonces tenemos una distancia muy buena aquí. En este caso, él entiende que este punto de su granja está susceptible a bajas temperaturas, entonces optó por posicionar el sensor inalámbrico exactamente en este punto. Entonces, es una solución muy simple que consta de un registrador de dados con capacidad celular y un sensor de temperatura inalámbrico. Un excelente punto de partida si es nuevo en las alertas de heladas. Puede agregar hasta 50 sensores inalámbricos y en este caso con la RX 2100 usted puede colocar más 5 cableados. Se observa que los $224 que hablamos atrás de costos de combustibles en una noche para una sola bomba, verás que este conjunto se paga solo después de evitar ahí 5 o 7 noches de hacer funcionar una bomba innecesariamente, sin necesidad alguna, apenas por estar con miedo de que una helada ocurra, sin saber si está realmente ocurriendo o no. Entonces, esta recuperación mejora mucho a medida que aumenta el tamaño de la granja y el número de bombas. Como el agricultor, del ejemplo que compartí con 11 bombas. Esta recuperación también mejora al incluir otros costos además del combustible. Por ejemplo, la energía eléctrica, el costo de consumo de agua, etc. Ahí se van muchos costos siempre que son agregados. Bueno, mirando una configuración un poco más compleja con arándanos, vemos una configuración un poco más grande. Esta configuración creció con el tiempo, sensor por sensor, a medida que el propietario notó que ocurrían diferentes patrones debido a la proximidad del agua. Comenzó con un solo punto. Las bolsas de aire frío, encontradas cambiaron debido a la bahía y diferentes obstrucciones existentes en la área. Entonces, se agregaron sensores de humedad del suelo para verificar la humedad disponible. Y por ejemplo, este es un sensor de humedad del suelo, este es un sensor de humedad del suelo, este es un sensor de humedad del suelo. Los demás aquí son sensores de temperatura. Entonces, se agregaron sensores de humedad del suelo para verificar la humedad disponible en las primeras pulgadas de las raíces en el verano. Y se agregó un relé para activar a bomba para iniciar el riego. Este relé se queda aquí en la propia estación, ¿ok? Ahí fica en la RX 3000, ali listo para trabajar, listo para incendiar un equipo conforme los alarmas se llegan, las temperaturas límites acontecen. Dando sequência, em geral, o que temos neste sistema anterior que acabamos de mostrar para vocês, temos aqui este sistema representa que existe um relé para controle de riego, junto com adaptadores de pulsos inalámbricos para capturar o uso da água durante a operação. Então, pode usar-se em combinação com sensores de umidade do suelo para monitorar o programa de riego. Então, falando um pouquinho de cada equipamento que está sendo usado, neste exemplo anterior, hablamos de la RX 3000, nuestro data logger, a estação de registro de dados remoto, é a mais flexível de ONSET, brinda acesso instantâneo a todos os ambientales, a dados ambientales específicos do sítio, em qualquer lugar e em qualquer momento, através de internet. Internet de Wi-Fi, internet de ETH via cabo ou internet do GSM. A estação combina a versatilidade e a qualidade do sensor de sistemas mais custosos, uma pantallita LCD integrada e a conveniência da operação plug and play. Todos os sensores cableados de las RX 3000 e das
RCRIS 2100 son con plug and play. No tienen boards, no tienen tornillos, son muy sencillos, son RJs, son básicamente plug and play con sistemas muy sencillos a un RJ45, donde basta plugarse en la parte inferior de la estación reconoce el sensor automáticamente y comienza a trabajar. Y para los sensores inalámbricos basta hacer el emparejamiento como si fuera emparejar un móvil al equipo de son de tu coche. Bueno, aquí tenemos también un panel solar, ideal para lugares muy nublados, latitudes más altas o cuando se conectan sensores analógicos con altos requisitos de potencia de excitación. Tenemos aquí un módulo RoboNet wireless. Siempre que usted for usar sensores inalámbricos de onset en el equipo RX 3000, usted necesita un gerenciador RoboNet. É um manager que será instalado diretamente em sua RX 3000, em um dos seriales disponíveis, utilizando este pequenito módulo. E você posiciona o gerenciador na parte superior do trípode, onde está a sua estação ou de mástil. Então, os dados se transmitem de forma inalámbrica, desde os sensores hasta o gerenciador e a través del modem con internet, los dados son enviados a la plataforma RoboLink, que falaremos un poquito à frente. Temos aqui ainda, estamos lhe mostrando um sensor inalámbrico com entrada de pulso RoboNet, que se conecta a sensores com salida de pulso. Este sensor é compatível com cierres de contato, como pluviômetros de cubeta basculantes ou interruptores de lingueta. Muito utilizado também para medir fluxo de água em tuberias, para se conectar em relógios, marcadores de consumo de água. Muito bueno para esta situação também. Então, temos também um sensor de temperatura inalámbrico de RoboNet, que proporciona uma solução muito rentável e escalável para o monitoreo da temperatura do aire habilitado para web. E este sensor, especificamente, se pode colocar a punta em el suelo ou em la água também, caso necessitas medir a temperatura do suelo, a temperatura da água. E nesta pantalla temos o módulo relé. O módulo relé, opcional, permite ativar ou pulsar hasta 3 relés individuales em resposta a las alarmas. Usted crea el umbral de alarme, los límites, donde espera que tu equipo se encienda cuando se llegue. Por ejemplo, quiero que se acenda la bomba cuando la temperatura cair a 0 grados. Esta es la función de este módulo relé. Entonces, cada cierre de contacto de relé se puede configurar como o normalmente abierto o normalmente cerrado a través del RoboLink. Bueno, como exemplo, temos aqui ainda os alertas de heladas de orchards em Nova York. Agora vemos um sistema um pouco mais grande. Então, são Fishkills Farms em Nova York. Queria aproveitar nosso sistema RoboNet para utilizar o sistema gratuito de monitoreo de plagas de NEWA. NEWA es un servicio de modelos de cultivo y plagas iniciado por la Universidad de Cornell y el que los datos de su estación meteorológica se cargan en su servicio para que pueda obtener pronósticos hiperlocales de cultivos, plagas y riego, junto con consejos sobre cómo gestionar las amenazas. Si desea obtener informaciones sobre el uso de los modelos gratuitos de cultivos y plagas de NEWA, háganoslo saber, tenemos un gran placer en informarte. Después de analizar los dispositivos necesarios para configurar una estación meteorológica completa, la gente de las granjas Fishkill decidió agregar las capacidades de monitorar el riesgo de heladas, la humedad del suelo, las condiciones del invernadero y vigilar sus unidades de almacenamiento en frío, todo com um solo sistema. Bueno, como veem,
como pueden ver en la imagen de su configuración, tienen un grupo de sensores alrededor de sus invernaderos. Aquí está, aquí en rojo está la estación, una observación. La información de la estación aquí se queda en rojo cuando hay una alarma, ¿ok? Cuando hay una alarma ocurriendo. Entonces es más una forma visual de alerta, además de los envíos por correo y de los envíos por SMS simultáneos e inmediatos. Entonces, tienen un grupo de sensores alrededor de sus invernaderos y almacenamiento en frío, y luego ponen puntos de temperatura configurados en dos ubicaciones de cultivo diferentes para monitorar el riesgo de heladas para cada uno de esos cultivos. Entonces, todo monitorado desde una única estación RX 3000 que soporta hasta 50 sensores. Entonces, aquí usted ve que con una estación que está aquí, hay sensores en campo, muy lejos, y hay sensores dentro de sus invernaderos, dentro de sus casas de frío, ¿entiendes? Entonces, la versatilidad de la estación con la cantidad de sensores que usted puede poner es muy, muy interesante. Y te ocupan un gran trabajo y te dan un gran número de informaciones potenciales. Por ejemplo, más un ejemplo, alertas de temperatura en Your Charts. Aquí se está utilizando una máquina de viento en lugar de controlar la temperatura a una sola altura. Se recomienda en este caso dos puntos de coleta de datos de temperatura. Un punto, o sea, un sensor a la altura del dosel o de la fruta, y el otro punto a unos 10 metros, 8, 10 metros en el mástil del ventilador. Esto es muy importante para verificar si hay una inversión de temperatura y confirmar si el aire sobre el cultivo está más frío o más caliente que el aire a altura del cultivo. Entonces, para los agrónomos, todos saben la importancia de se monitorar la inversión térmica. Entonces, es muy importante principalmente cuando se usan sistemas eólicos. Bueno, falamos bastante sobre nuestros equipos, entonces lo estaba le diciendo como nuestros sensores inalámbricos necesitan ser emparejados con las estaciones RX 3000 para que la estación lo reconozca y entonces usted puede llevar el sensor al campo. Entonces hay unos pequeños pasos, presione seleccionar para cambiar al módulo donde está instalado el RX Doble Manager, o puede estar en el módulo 1 o en el módulo 2, y luego presione el botón buscar para esperar que los motes se unan a la red. Instale las baterías recargables en el mote y presione el botón del mote durante 3 segundos más o menos. ¿Qué va a ocurrir? Que este icono de intensidad de la señal parpadea mientras busca la red. Una vez que se encuentra una red, el icono dejará de parpadear y las barras se moverán de izquierda a derecha. Este icono KISS de conexión de red parpadea mientras el mote completa el registro y este proceso puede durar más o menos en torno de 5 minutos. Entonces, una vez que el mote ha terminado de unirse a la red, se elimina el icono KISS y el recuento de canales de la pantalla LCD de la estación aumenta en el número de canales de medición. O sea, cada un mode se transforma en un canal de medición. Y existen modes que pueden proporcionar más de un canal de medición, como el caso de los sensores inalámbricos, por ejemplo, temperatura, humedad y punto de rocío. Se pueden dar dos canales. Los sensores inalámbricos de velocidad de viento, que te darán dirección, velocidad y ráfaga de viento, te proporcionarán 3 canales. Por eso que decimos que usted puede tener 50 sensores inalámbricos en campo hasta 336 canales. A nota importante que si el node no puede encontrar la red o tiene problemas para permanecer conectado durante este proceso,
usted tiene que asegurarse que el mote esté en la posición vertical y dentro del alcance de la estación, más o menos 1 metro, 2 metros. Entonces, usted repite el paso para agregar otros motes, presione el botón buscar en la estación y cuando termine de agregar los motes. Entonces, es un proceso bastante simple y no te toma más de 5 minutos y usted puede emparejar todos los sensores inalámbricos que tiene al mismo tiempo, a una distancia de más o menos 1 metro de la estación. Cuando los tiene emparejados, ahí usted puede llevar a campo, ¿ok? Una dica siempre en campo, posicionar el mode, la parte blanca del sensor, la cajita donde están las pilas y todo más. Siempre interesante posicionarlo a más o menos una altura de 2, 3 metros del suelo, de acuerdo con las distancias. Siempre en todos los modes hay una buena cantidad de cable y cuanto más alto del suelo, mayor la cantidad de distancia que usted consegue emprender. Entonces, posicionar, cuando va a colocar el mode en campo, pelo menos considere una altura de 2 a 3 metros para posicionar el mode. Aquí tenemos, yo voy a mostrar para vocês en la plataforma Robolink cómo crear una alarma, que es la parte más importante de esta presentación, que es justamente la creación de alarmas para la prevención de heladas. Entonces, en Robolink, usted haga clic en dispositivos y luego más enseguida dispositivos RX, ¿ok? Y busque la estación que usted desea configurar. Haga clic en el icono de la estación, porque dentro de una cuenta pueden haber varias estaciones. Haga clic en el icono de alarma del sensor que se desea considerar, crear. Entonces, por ejemplo, aquí está el icono de alarma de este sensor de temperatura do ar. Pasando adelante, vemos que usted selecciona si la alarma debe dispararse por encima o por debajo de un valor o dentro de un rango. Introduzca las lecturas del sensor para el umbral de alarma. Ingrese el número de puntos de dados registrados que desea que la estación registre antes que se active la alarma. Por ejemplo, si usted quiere que la estación permanezca en el sistema de alarma por 5 minutos, hasta que comience a emitir la alarma, usted registra este tiempo aquí en este cuadro. Si seleccionó que la alarma se dispare por encima o por debajo de una lectura específica, seleccione cuándo debe desaparecer la alarma. En este caso, aquí está la selección. Por encima o por debajo del mismo valor o un valor diferente. Seleccione los correos electrónicos de las personas que deben ser notificadas. Cuando clicas en agregar acción, te abre más una cajita para colocar más correos electrónicos y se clica nesta seta para abajo, usted tiene la opción de mensaje de texto. Entonces te permites crear, de enviar alarmas por correos, número ilimitado de correos, y por mensaje de textos, también número ilimitado. Entonces selecciones los móviles que deben recibir las mensajes de alarma. Los alarmas son hechos en la estación y hacen que la estación se comunique con la plataforma inmediatamente cuando ocurren, no teniendo que aguardar, por ejemplo, una próxima conexión. Entonces, envíos de alarmas son inmediatos para la plataforma. No hay la necesidad de esperar una nueva conexión. Por ejemplo, si su estación está bajando datos a cada 1 hora, o a cada 30 minutos, o a cada 10 minutos, el envío de alarma es inmediato. No necesita aguardar una nueva comunicación con la plataforma. Y usted debe crear una mensaje corta que será enviada a tu teléfono. En este caso, colocamos temp bajo 1 grado. A mensaje tem que ser curta e bien clara. Bueno,
Outra forma de acceder à pantalla de alarmas é clique em dispositivos, de uma outra maneira, dispositivos RX, como podes ver em la derecha, e a ferramenta de arriba e luego a configuração de alarma. Configuração de alarma, clica em la ferramenta e configuração de alarma. Se abrirá uma nova pantalla e elegirá agregar uma nova alarma de sensor e seguirá os passos que se mostraram em la diapositiva anterior. Uma função muito interessante e que todos devem agregar a sua estação são os alarmas de sistema, que te avisam quando há uma conexão perdida, quando há uma bateria baixa ou quando há uma falha em um sensor. Muitas pessoas se olvidam, não se lembram não se olvidam de fazer esta configuração, de colocar sua alarma aqui, e se há um problema com a estação, uma perdida de comunicação, não ficam sabendo, ok? Mesmo sabendo que a estação continua a gravar, é muito importante você ser informado que não há conexão, porque se ela não se restabelece algo rápido, algo pode ter ocorrido, um animal pode ter derrubado a estação. Eu tenho casos de tractores, sprayers que passam ao lado da estação em la noite, fazendo fumigação, derrubam a estação e o operador, muitas vezes, por el tamanho da máquina, nunca sabem que o problema é passado. E aí, a estação não está mais se comunicando e, neste caso, você recebe da plataforma esta informação de conexão perdida. Ou, vamos supor que sua bateria baixou por alguma situação, ou um animal está roendo o sensor, então há a falha de sensor indicada também e enviada por correio. Então, logo, em caso de uma conexão perdida, você deve determinar o tempo máximo de espera hasta que comece a receber. Neste caso, a pessoa determinou 10 minutos, né? E então, em 10 minutos, a conexão não se vuelva, a estação começa a encaminhar correios eletrônicos para as pessoas que estão aqui, neste caso, correio eletrônico ou mensagem de texto de la conexão perdida, bateria baixa e falha de sensor. Basta fazer um check-in em las cajitas para que você receba as informações. Eu tenho algumas... Muito obrigado, muitas graças por seu tempo, por estar conosco. Eu tenho algumas perguntas que nos foram passadas e gostaria de responder rapidito que nos passaram durante as inscrições, como enquanto em avançado se pode detectar uma helada. Nós não proporcionamos um serviço de prognóstico, por lo tanto, não proporcionaremos isto em adelantado. Qualquer que esteja monitorando as heladas estabelecerá uma alerta de temperatura justo por cima de los níveis críticos para os cultivos que se estão cultivando e se enviará um alerta, ou seja, ativarão as medidas de mitigação de heladas. Nossos sensores de temperatura são muito precisos para isso. Então, nós, uma estação meteorológica não hace previsão meteorológica, hace marca, lhe diz o que está acontecendo e te envia alarmas imediatos para que você tome uma precaução. Possuem equipos que podem transmitir dados através de modems satelitales. Se você quer ter nosso equipo com transmissão satelital, você pode utilizar uma de nossas estações RX3000, ETH ou Wi-Fi, e contratar um plano de internet satelital para tu finca, como os que brinda, por exemplo, Uxnet. São muito econômicos, se podem agregar os modems para trabalhar com a bateria e é alimentada por el mesmo painel solar ou um outro painel independente, e este tipo de solução te resulta muito mais econômico que um data logger satelital. Temos aqui casos até mesmo em que o cliente leva o RX3000 ao campo com um modem satelital manual, starta a estação, la pone para rodar o ETH ou Wi-Fi e, por exemplo, para ali uma semana vuelve com o modem satelital, agrega, a estação se conecta novamente
y él sube los datos a la nube. Es una operación que puede ser feita en casos donde no se puede dejar el módem satelital en el local, pero lo más interesante es tener fijo un módem satelital en el trípode conectado con una estación RX 3000 ETH o Wi-Fi, y usted tendrá una internet satelital para poder registrar sus datos y tener una seguridad en el registro y almacenamiento de datos. Y datos subindo, obviamente, subindo a la nube a cada 10 minutos. Este equipo es compatible con otra marca, si lo puedo conectar con cable, con una CR800 Campbell para que transmita a la nube. No es posible que se conectara a un Campbell, ¿ok? Pero usted, trabajando con una RX 3000, usted puede traer equipos de terceros, sensores de terceros, 520 volts o 420 miliamperes. Entonces, você pode conectar estes equipos a nuestra RX 3000 utilizando nuestro módulo analógico, 420 miliamperes, y usted tiene disponible ahí más 8 canales para usar con sensores de otros fabricantes. Tenemos en la pantalla algunos datos. Yo soy César Silva, yo soy el gerente de ventas para Latinoamérica. Tengo bastante conocimiento técnico de los equipos de OnSet por la experiencia en campo. Y aquí está mi correo, cesar_silva@onsetcom.com. Por favor, se quedan a voluntad en escribirme, en llamarme. Mis datos también están en nuestra webpage. Por favor, sigan nuestras medias sociales, y estoy a disposición de todos. Muchas gracias por su tiempo, por su atención, por participar en demás este webinar con nosotros. Escríbanme cuando desean, estoy a la orden, y daré secuencia a las preguntas que por ventura no pudieron ser respondidas durante el webinar. Muchas gracias a todos, que se quedan muy bien. Chao, chao.